Durante casi 2 siglos el misterio de Oak Island se ha negado a aflojar su garra en la imaginación del mundo. Desde que la búsqueda comenzó por primera vez en 1795, ha atraído a innumerables expediciones, cada una alimentada por la misma esperanza implacable de descubrir algo extraordinario escondido bajo la superficie de la isla. Más de 100 operaciones de perforación han excavado la tierra y más de 80 millones de dólares se han invertido en el esfuerzo. Sin embargo, la isla ha permanecido obstinadamente en silencio. Una y otra vez, ha parecido como si el tesoro estuviera al alcance de la mano solo para que el suelo se moviera, el agua surgiera o las pistas se desvanecieran, como si la propia Oak Island mantuviera deliberadamente sus secretos enterrados un poco más profundo. Siempre se ha especulado sobre lo que podría haber debajo. Algunos han creído que se trataba de un tesoro pirata escondido hace siglos y protegido por elaboradas trampas. Otros han apuntado a la posibilidad de una cámara secreta perteneciente a los caballeros templarios, repleta de artefactos de inmensa importancia histórica. Incluso hay teorías que sugieren que la isla podría ocultar un antiguo archivo real, una colección de objetos de valor incalculable perdidos en el tiempo. Estas posibilidades, por inciertas que sean, han mantenido a cazadores de tesoros e historiadores por igual, fijados en esta pequeña y modesta isla, cada uno convencido de que el próximo descubrimiento podría desvelar por fin la verdad. Ahora, en el último episodio de la tercera temporada, esa larga y sinuosa historia parece acercarse a su capítulo más peligroso y estimulante hasta la fecha. Rick Lagina. Marty, Lagina y su entregado equipo han llevado sus esfuerzos más lejos que nunca, perforando y excavando a profundidades de entre 30 y 30 metros. Utilizando tecnologías avanzadas como el radar de penetración en el suelo, el escaneado sísmico y la cartografía de densidad de muones, han descubierto pruebas que sugieren que debajo hay algo inusual. Los datos no apuntan a una simple anomalía geológica, sino que insinúan la presencia de una estructura diseñada, algo que parece deliberado, posiblemente incluso diseñado. Las primeras interpretaciones sugieren que a esas profundidades puede existir una cámara o formación similar a una bóveda oculta, bajo capas de tierra y piedra que la han ocultado durante siglos. Los expertos calculan que el valor de un descubrimiento de este tipo podría oscilar entre 150 y 300 millones de dólares, lo que lo convertiría en el descubrimiento más importante de toda la historia de la búsqueda de Oak Island. Sin embargo, el camino hasta llegar a este momento no ha sido nada fácil. Cada día de excavación cuesta decenas de miles de dólares, con estimaciones que oscilan entre los 40.000 y los 60.000 diarios, y los riesgos aumentan con cada metro excavado. El terreno es inestable, está saturado de agua y es propenso a movimientos bruscos que podrían paralizar toda la operación en un instante. A pesar de estos peligros, Rick y Marty se mantienen inquebrantables en su determinación. El equipo tiene la sensación de estar más cerca que nunca de que las piezas del rompecabezas empiezan por fin a alinearse. La pregunta flota ahora en el aire con un peso casi insoportable. ¿Revelará realmente este episodio final el tesoro largamente perdido de Oak Island, o la isla volverá a ocultar su verdad más allá de su alcance? Es un momento que parece histórico, como si todo lo que ha venido antes hubiera conducido a este punto exacto. A medida que se intensifican los preparativos, la atención vuelve a centrarse en la zona de Money Pit, considerada por muchos el lugar más misterioso y peligroso de la isla. Durante más de 200 años, este lugar ha sido el centro de innumerables intentos, cada uno de ellos marcado por contratiempos que van desde el derrumbe de pozos hasta inundaciones repentinas y movimientos impredecibles del terreno. Ahora el equipo se prepara para lo que muchos consideran la operación más arriesgada, hasta la fecha, una excavación que pretende superar los 100 pies de profundidad, llegando a la misma zona en la que expediciones anteriores detectaron extrañas señales, pero nunca pudieron explorar a fondo. Llega la mañana a Oak Island, pero el ambiente es cualquier cosa menos tranquilo. El lugar bulle de actividad cuando las enormes plataformas de perforación rugen, las imponentes grúas se colocan en posición,
y las potentes bombas comienzan su incesante trabajo de control de la presión del agua. Los trabajadores se mueven con rapidez ataviados con cascos y equipos de seguridad conscientes de que no se trata de una excavación ordinaria. Cada pieza del equipo, cada conexión de tuberías y cables señala el comienzo de una operación que podría redefinir todo lo que se conoce sobre la isla. El equipo comprende mejor que nadie lo que está en juego. No se trata de un intento más, sino de una misión cuidadosamente orquestada, basada en años de datos, planificación y experiencia. Los ingenieros han realizado exhaustivos escaneos para evaluar la estabilidad del terreno, identificar posibles riesgos y preparar medidas para contrarrestarlos. Se han instalado potentes sistemas de bombeo para gestionar cualquier entrada repentina de agua, una amenaza constante que ha paralizado muchos esfuerzos anteriores. Sin embargo, incluso con estas precauciones, los peligros siguen estando siempre presentes, haciéndose más intensos a medida que se profundiza en la excavación. Rick Lagina permanece de pie al borde del yacimiento observando atentamente el desarrollo de la operación. Su expresión transmite una mezcla de expectación y responsabilidad, reflejo de los años que ha dedicado a esta búsqueda. Cuando habla su voz es tranquila, pero decidida, reconociendo la magnitud de lo que les espera. Deja claro que este es el momento por el que han estado trabajando, que si sus cálculos son correctos, esta excavación podría proporcionar por fin las respuestas que han eludido a los buscadores durante generaciones. Hay una confianza silenciosa entre el equipo, una creencia tácita de que algo importante está a punto de suceder. Sin embargo, antes de dedicarse por completo a la excavación, el equipo da otro paso fundamental, recurre una vez más a tecnologías avanzadas de exploración consciente, de que excavar a tal profundidad sin conocer bien lo que hay debajo sería un riesgo demasiado grande para justificarlo. Se despliegan radares de penetración en el terreno, sensores sísmicos y escáneres de densidad de alta resolución por todo el yacimiento, cada uno de los cuales recopila datos que guiarán la siguiente fase de la operación. Son las mismas herramientas que se utilizan en los principales proyectos mineros y arqueológicos de todo el mundo, capaces de revelar detalles ocultos a gran profundidad bajo la superficie. Al principio los datos no parecen extraordinarios, ya que muestran las capas de tierra, roca y sedimentos que componen la compleja geología de la isla. Pero a medida que los escáneres alcanzan niveles más profundos, algo empieza a llamar la atención. A una profundidad aproximada de entre 3 y 4 metros, aparece en los monitores una zona de densidad inusual. Se distingue del material circundante y su forma y estructura sugieren algo sólido, algo cerrado. El equipo vuelve a analizar los datos, repetidamente decidido a descartar cualquier posibilidad de error, pero los resultados siguen siendo coherentes. Lo que están viendo no se parece a una formación rocosa natural. Los límites están demasiado definidos, son demasiado precisos, y en ciertas zonas el patrón parece incluso rectangular. Este es el momento en que la atmósfera cambia, cuando la importancia del descubrimiento empieza a calar. Los expertos que revisan los datos sugieren que si las lecturas son exactas, podrían indicar la presencia de una estructura hecha por el hombre, tal vez una antigua cámara, un sistema de túneles o una bóveda de almacenamiento oculta deliberadamente bajo la isla. Para un lugar con una historia tan larga y misteriosa como Oak Island, esta posibilidad es nada menos que extraordinaria. Sugiere intención, diseño y propósito, lo que implica que alguien hace siglos construyó algo debajo de este mismo lugar. Rick Lagina estudia los datos cuidadosamente, su enfoque inquebrantable, mientras considera lo que podría significar. Cuando finalmente habla, sus palabras llevan una intensidad silenciosa, insinuando la magnitud del momento. Si la interpretación es correcta, pueden estar parados directamente sobre el verdadero secreto de Oak Island por primera vez en 200 años. El ambiente se transforma por completo. Ya no se trata solo de una excavación. Se ha convertido en un avance potencial, un momento en el que cada decisión tiene el peso de la historia. Con los datos apuntando hacia algo extraordinario, el equipo se prepara para la siguiente fase, una excavación de pozo controlada que alcanza profundidades de hasta 110 pies. Se trata del paso más ambicioso y peligroso hasta la fecha, que requiere precisión, coordinación
y una concentración inquebrantable. La maquinaria pesada domina el lugar mientras las perforadoras prosiguen su incesante trabajo. Las grúas introducen enormes tubos de acero en el suelo y el personal se mueve de forma sincronizada para mantener la estabilidad. Estos tubos de acero son esenciales ya que forman una barrera protectora que impide que la tierra circundante se hunda hacia el interior. El suelo de Oak Island es notoriamente impredecible, propenso a movimientos bruscos y golpes de ariete que pueden transformar una operación controlada en un caos en cuestión de instantes. Sin embargo, a pesar de los riesgos, el equipo sigue adelante. Porque ahora más que nunca tienen la sensación de estar al borde de algo monumental. Cada capa que se quita, cada metro que se gana, les acerca a una respuesta que ha permanecido oculta durante generaciones. No se sabe si esta excavación revelará finalmente la verdad o simplemente ahondará el misterio una vez más. Pero una cosa es innegable: este momento, este intento, lleva consigo el peso de 200 años de esperanza, fracaso e implacable determinación, todo ello convergiendo en un único enorme empuje hacia lo desconocido. Por eso los ingenieros realizan comprobaciones de estabilidad cada pocos metros de excavación. A medida que el pozo se hace más profundo, el equipo empieza a descubrir algunas pistas pequeñas pero muy interesantes. Entre los 90 y los 100 pies aparecen fragmentos de madera vieja en el material de excavación. A primera vista puede parecer simplemente madera podrida, pero los conocedores de la historia de Oak Island comprenden la importancia que puede tener. Varios informes históricos han descrito capas de madera encontradas a distintas profundidades bajo tierra en la zona de Money Pit, como si alguien las hubiera colocado deliberadamente para sostener una estructura subterránea. Poco después, también aparecen pequeños restos metálicos en el material de excavación. El equipo los separa inmediatamente y los envía a analizar. No está claro si son de hierro-cobre o alguna otra aleación, pero desde luego no parecen naturales. Rick Lagina, al observar estos hallazgos, dice que si efectivamente se trata de partes de una antigua construcción, significa que alguien construyó una vez una estructura de ingeniería a esta profundidad. La situación se ha vuelto aún más grave, ya que al alcanzar una profundidad de 110 pies, el equipo empieza a darse cuenta de que puede que no se trate de una simple capa de tierra, sino que están muy cerca de tocar una parte oculta de la historia. La pregunta sigue siendo: ¿alcanzará realmente este pozo la legendaria cámara de la que se ha hablado sobre Oak Island durante 2 siglos? A medida que las excavaciones de Oak Island descienden por debajo de los 100 pies, el entorno se vuelve cada vez más peligroso. Desde arriba todo parece estar bajo el control de las máquinas y la planificación. Pero bajo tierra la historia es completamente distinta. El suelo ya no es estable. La presión sobre las paredes del pozo también aumenta, y cada nuevo pie que se baja se siente como si el equipo estuviera descendiendo a una trampa creada por la propia Oak Island para proteger sus secretos. Esta es la fase en la que tanto la emoción como el peligro alcanzan su punto álgido. La mayor preocupación es la sospecha de un sistema de túneles de inundación. Las viejas teorías sobre Oak Island han sugerido durante años que podría haber túneles de inundación artificiales debajo creados para evitar nuevas excavaciones. Ahora, a medida que la excavación gana profundidad, la presión del agua empieza a aumentar. Las bombas funcionan continuamente, pero el agua que viene de abajo está advirtiendo claramente a los ingenieros de que algo muy complejo está ocurriendo bajo tierra. Si la presión aumenta repentinamente, el pozo podría llenarse de agua y lodo en cuestión de minutos. Por eso se está midiendo cuidadosamente cada paso. La mayor preocupación del ingeniero no es solo el agua, sino el colapso del pozo. La composición del suelo cambia cada pocos metros. En algunos lugares hay tierra suelta, en otros arcilla húmeda. En tales condiciones, si el revestimiento o el sistema de soporte se debilitan, lo más mínimo, todo el pozo podría derrumbarse. Y si eso ocurre, meses de duro trabajo, equipos valorados en millones, y tal vez toda la operación final, podrían detenerse en un instante. Este temor obliga al equipo a detener la excavación cada pocos minutos para realizar pruebas de estabilidad. Tanto Rick Lagina como Marty Lagina saben que esto ya no es solo una búsqueda del tesoro, sino que se ha convertido en una batalla de ingeniería de alto riesgo. El funcionamiento de los equipos de perforación, las grúas, las bombas,
el personal de seguridad y los sistemas de vigilancia cuesta unos $50 millones al día. Cuanto más dure la operación, más dinero se gastará. Pero lo más importante es que una decisión equivocada no solo supondrá una pérdida de dinero, también podría arruinar la oportunidad que el equipo ha esperado durante años. Por eso cada sonido, cada vibración y cada ola de agua en Oak Island tienen ahora un significado. Puede que haya una cámara debajo, pero llegar hasta allí se ha convertido en una batalla en sí misma. Y la mayor pregunta ahora es, ¿conseguirá el equipo superar este suelo inestable y la creciente presión del agua y llegar a la historia? ¿O volverá a ocultar Oak Island su secreto tras un derrumbe y una inundación? La excavación ha alcanzado ahora una profundidad en la que cada paso siguiente podría cambiar la historia. Pero descender directamente a tales profundidades es extremadamente peligroso. Así que el equipo decide enviar primero una sonda con cámara profunda para evaluar la situación abajo. Se trata de un tipo especial de cámara industrial que se baja lentamente por el pozo con un cable resistente. Con su ayuda se pueden ver imágenes en directo desde profundidades de más de 100 pies sin descender. Un silencio repentino se apodera del lugar. La atención de todos se centra en un gran monitor. A medida que la cámara desciende lentamente, la pantalla muestra inicialmente solo barro húmedo, piedras y sedimentos rotos. Pero a medida que la cámara se adentra, la imagen empieza a cambiar. A una profundidad aproximada de 105 a 110 pies, aparecen en el monitor algunas formas inusuales. Algunos bordes aparecen muy rectos, como si alguien los hubiera tallado. El equipo detiene inmediatamente la grabación y amplía la imagen. Ahora aparecen en la pantalla unas superficies planas que parecen ser bloques de madera o piedra. Al ver esto, toda la sala de control se queda en silencio. Porque si realmente se trata de una estructura de madera o piedra, significa que no solo hay suelo natural debajo. Probablemente hubo una construcción de ingeniería en algún momento. Rick Lagina se coloca frente al monitor y observa atentamente las imágenes. La emoción en su voz es palpable. Dice, si esto es lo que pensamos, estamos ante la que quizás sea la mayor pista de la historia de Oak Island. Marty Lagina asiente con la cabeza, pero también pide cautela. La historia de Oak Island ha presentado a menudo cosas que luego resultaron ser meras ilusiones geológicas. Sin embargo, estas imágenes han cambiado la atmósfera de toda la operación. Ahora, por primera vez, el equipo tiene la sensación de haber llegado realmente a la cima de una estructura oculta. Si efectivamente hay vigas de soporte de madera o bloques de piedra debajo, es una clara señal de que alguien intentó construir algo muy importante bajo tierra hace siglos. A medida que avanza la excavación en Oak Island, el equipo espera encontrar pistas debajo. Pero la próxima pista que surja cambiará toda la operación. Mientras cribaba cuidadosamente el material de excavación a una profundidad aproximada de entre 100 y 110 pies, un trabajador observó un pequeño objeto brillante. Al remover la tierra, se descubrió que era un diminuto artefacto metálico. A primera vista no parece gran cosa, pero en la historia de Oak Island, esas pequeñas pistas a menudo apuntan a un misterio mayor. El equipo retira inmediatamente la pieza y la envía a los expertos para que la examinen. Cerca de allí se encuentra otro objeto en el material de excavación, un pequeño trozo de madera tallada con una textura tenue. No parece tratarse de un trozo de madera corriente. Su supervivencia en el suelo de Oak Island durante tantos años significa que puede haber formado parte de una antigua estructura. Un tal Rick Lagina toma el trozo de madera en sus manos y lo examina detenidamente como si intentara descifrar la historia oculta en su interior. Poco después llega el análisis inicial. Los expertos sugieren que la textura y el patrón de corrosión del artefacto metálico y la pieza de madera tallada sugieren que datan del siglo XVII o XVIII, una época en la que piratas exploradores europeos y expediciones secretas estaban activos en la región atlántica. Si esto es correcto, significa que alguien construyó o escondió algo intencionadamente bajo Oak Island, lo que aumenta exponencialmente la emoción del equipo. La mayor teoría sobre Oak Island siempre ha sido que allí podría existir un sistema de tesoros ocultos intencionadamente
Y si se ha encontrado realmente un artefacto que apoye esa teoría, es una señal significativa. Rick Lagina dice a la cámara: cada pequeño artefacto descubierto en Oak Island podría revelar una nueva historia. Si realmente es de esa época, significa que nos estamos acercando a la resolución de un misterio que la gente ha estado buscando durante 200 años. Los pequeños indicios hallados durante la excavación en Oak Island apuntan ahora a una cuestión de mayor envergadura. Por ello, el equipo decide que no solo es necesaria la excavación, sino también el análisis de expertos. Arqueólogos, geólogos e investigadores históricos acuden al yacimiento para analizar minuciosamente el artefacto metálico hallado, la pieza de madera tallada y los datos del escáner, porque en la historia de Oak Island, una pequeña pista ha cambiado a menudo toda la teoría. Todos los artefactos están dispuestos sobre una gran mesa. Cerca unos monitores muestran datos de radar de penetración terrestre y de exploración sísmica. Los arqueólogos examinan detenidamente las tallas del trozo de madera y observan que su estilo de tallado no parece el típico de una construcción. Algunos expertos creen que puede formar parte de una antigua estructura subterránea. Los geólogos, observando los datos del escáner, señalan que el patrón de densidad visible, a una profundidad aproximada de 100 a 110 pies, no se parece a una formación rocosa natural. Comienza entonces el debate sobre qué podría ser esta estructura. Algunos expertos históricos apuntan a una teoría antigua y muy popular, la del tesoro de los caballeros templarios. Según esta teoría, hace siglos, los caballeros templarios construyeron bóvedas secretas para ocultar sus valiosos artefactos y documentos. Algunos creen que Oak Island podría ser uno de esos escondites, pero no todos los expertos están de acuerdo. Mientras que algunos arqueólogos afirman que muchos barcos piratas estuvieron activos en la región atlántica durante los siglos XVII y XVIII, creen que Oak Island pudo ser una cámara acorazada oculta para una tripulación pirata donde escondían el oro, la plata y las joyas que saqueaban. La historia tiene numerosos ejemplos de piratas que esconden tesoros en túneles secretos bajo tierra. Entre estas teorías, casi todos los expertos coinciden en una cosa: si realmente existe una cámara sellada debajo, su valor histórico y financiero podría ser inmenso. Según algunas estimaciones preliminares, si se encuentra allí oro, monedas o artefactos raros, su valor total podría alcanzar entre los $150 millones y los $300 millones. Rick Lagina, al enterarse de todo esto, dice en voz baja: si esta cámara existe realmente, no será solo el descubrimiento de un tesoro, también podría ser el final del misterio de los 200 años de Oak Island. A medida que la excavación se acerca a una profundidad de 110 pies, el ambiente en Oak Island se vuelve cada vez más tenso. Cada máquina, cada trabajador y cada cámara esperan ahora el momento que podría cambiar para siempre esta historia de 200 años. Las perforadoras descienden lentamente cortando capas de tierra y roca. De repente se nota un cambio en el material de excavación. En lugar de tierra y piedras sueltas debajo, se percibe una superficie muy dura y sólida. Los ingenieros ordenan inmediatamente que se reduzca la velocidad de perforación. Las máquinas se detienen y el equipo comienza a limpiar cuidadosamente la zona. Lo que aparece en poco tiempo sorprende a todos. A continuación aparece una barrera similar a una piedra completamente diferente del suelo circundante. No parece una capa de roca normal, sino que su superficie parece más lisa y compacta, como si hubiera sido creada o colocada deliberadamente. El equipo comienza inmediatamente a realizar mediciones y exploraciones. Se baja un poco más la sonda con cámara y se observa la superficie desde distintos ángulos. Los ingenieros afirman que la formación no parece ser una fractura natural ni una capa de sedimentos. Sus bordes parecen rectos en algunos lugares y su densidad es superior a la del suelo circundante. Es entonces cuando algunos expertos empiezan a especular con la posibilidad de que forme parte de una estructura de ingeniería. Rick Lagina permanece un momento en silencio mirando la barrera. Entonces dice en voz baja: si esto es realmente lo que pensamos, este podría ser el mayor descubrimiento de Oak Island. Marty Lagina también está de acuerdo en que encontrar una estructura de este tipo a tal profundidad es muy inusual.
comienza la discusión entre los ingenieros que podría ser una puerta de la bóveda y una pared de la cámara sellada, o parte de un antiguo sistema de túneles. Ahora el ambiente de la excavación ha cambiado por completo. Muchos de los miembros del equipo son conscientes de que se encuentran ante el momento quizá más importante de la historia de Oak Island. Porque si esta barrera oculta realmente una cámara, podría contener lo que la gente ha estado buscando durante más de 200 años. La excavación en Oak Island ha llegado a un punto en el que parece casi imposible dar marcha atrás. La misteriosa barrera de piedra encontrada a una profundidad de 110 pies tiene a todo el equipo con el corazón desbocado. Si efectivamente forma parte de una pared de cámara o bóveda, podría contener el mismísimo secreto que ha perseguido a la isla durante más de 200 años. Por lo tanto, el siguiente paso debe darse con extrema precaución. Los ingenieros deciden que atravesar la barrera directamente sería arriesgado. Si hay agua detrás o el suelo se hunde de repente, todo el pozo podría derrumbarse. Así que el equipo inicia un proceso de perforación controlada. En lugar de maquinaria pesada, se utilizan pequeñas herramientas de perforación de precisión para crear una pequeña abertura en la barrera de piedra. Tras unos minutos de cuidadosa perforación, finalmente se crea un pequeño orificio redondo en la barrera. Toda la excavación parece detenerse en ese momento. Ahora es el turno del instrumento que podría revelar el primer atisbo de la verdad, sin que nadie tenga que descender la sonda de cámara profunda. Con un fuerte cable, la cámara desciende lentamente hasta la abertura. Todos los presentes se reúnen frente a un gran monitor. Al principio la pantalla solo muestra oscuridad. Luego, cuando la cámara se acerca un poco más, empiezan a aparecer formas extrañas en la penumbra. En el monitor aparecen reflejos metálicos, como si la luz cayera sobre una superficie metálica. La cámara gira un poco más, y ahora se hacen visibles algunas superficies estructuradas como bloques de piedra o las paredes de una cámara. Toda la sala de control se queda en silencio durante unos segundos. Nadie entiende inmediatamente si lo que están viendo es real o solo un atisbo de esperanza. Rick Lagina mira el monitor y dice en voz baja: si esto es lo que creemos que es, entonces el misterio de Oak Island puede estar a punto de resolverse. Tras esta larga y emocionante excavación de Oak Island, la historia ha llegado a un punto en el que todo el mundo se hace una sola pregunta. ¿Se ha encontrado realmente el tesoro? Durante más de 200 años la gente ha intentado desvelar el misterio que se oculta bajo esta isla. Incluso después de docenas de expediciones, cientos de intentos de perforación y más de $80 millones en gastos, Oak Island aún no ha revelado del todo sus verdaderos secretos. Sin embargo, las pistas encontradas esta vez han reforzado la esperanza más que nunca. Los reflejos metálicos y las superficies estructuradas visibles a través de la sonda con cámara han llevado al equipo a creer que puede existir algo extraordinario debajo. Si se trata realmente de una cámara, podría convertirse en el mayor descubrimiento de Oak Island. Muchos expertos creen que si realmente existen monedas de oro, artefactos antiguos o documentos históricos, su valor total podría oscilar entre los 150 y los 300 millones de dólares. Pero la historia de Oak Island siempre ha estado llena de giros y sorpresas. Tanto Rick Lagina como Marty Lagina saben que este lugar ha despertado esperanzas muchas veces antes solo para convertirse de repente en un misterio. En ocasiones, las estructuras halladas bajo ellas han resultado ser meras formaciones geológicas, por lo que aún es difícil estar completamente seguro. Esta cámara puede ser en efecto la legendaria Cámara del Tesoro cuyas historias se han contado durante siglos, pero también es posible que no sea más que otra estructura subterránea parte de la compleja historia geológica de Oak Island. Aún así, una cosa está clara: el equipo está ahora muy cerca de la verdad, que el mundo lleva 200 años intentando conocer. Sea un tesoro, una antigua bóveda, o los restos de una expedición pasada, su descubrimiento podría cambiar la historia de Oak Island para siempre. Pero lo más fascinante de Oak Island es que nunca revela sus secretos fácilmente. Y ese es el mayor suspense de esta historia. ¿Se ha encontrado realmente el legendario tesoro? ¿O el verdadero tesoro de Oak Island sigue oculto a solo unos metros de profundidad,